Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 8 de febrero del año 2025, día sábado. Como les he comentado en otras ocasiones, no he dejado de hacer mi podcast en ebooks. Comenzamos con la información. Detienen narcotraficante Mauro N., alias El Jando, en Sinaloa, señalado como operador del cártel Los Chapitos. Sin embargo, de todas formas, esto no sirve para detener las sanciones que se van a volver a aplicar, según el comunicado de Donald Trump, para marzo, porque la exigencia de Trump, ahora que se ha dado a conocer un comunicado de la Fiscalía de Washington, es la eliminación total del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. El Jando, o Mauro N., es un colaborador del cártel de Sinaloa, pero no son los hijos del Chapo Guzmán, ni mucho menos el hijo de El Mayo Zambada, conocido como el Mayito Flaco, que su nombre es Ismael Zambada Siqueiros. Entonces, no se ha solucionado el problema. Exhiben a un obispo, esto en Italia, bendiciendo parejas homosexuales y travestis en un santuario católico de Monte Vergine, Italia. Se trata de un grupo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales que viajan año con año a este templo a rezar a la Virgen. Sin embargo, por su conducta es notorio que es una burla, que obviamente no siguen la doctrina cristiana. Y recordemos que a pesar de la denominada encíclica Fiducia Supplicans del Papa Francisco, pues esta clase de bendiciones se consideran inválidas, en tanto que pues parece ser un acto de promoción más que una devoción cristiana auténtica. México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidido por Mónica Arelí Soto, ligada al partido Morena, emprende acciones legales contra 2 jueces por haber concedido amparos contra la narcorreforma judicial. Los jueces perseguidos por cumplir con su trabajo son el juez Sergio Santamaría y la jueza María Gabriela Ruiz. Los amparos serán procedentes porque la reforma viola derechos humanos y laborales. Sigue todas mis noticias en mi cuenta de X en @allrighthr. Y bueno, podría yo citar más de 10 ocasiones en que este tribunal falla siempre a favor de los intereses de Morena. Se sabe perfectamente que forman parte de esa organización y que no van a respetar nada de la ley, porque ellos tienen la consigna de imponer una narcoelección judicial, que ahora en los Estados Unidos ya dicen que no va a proceder probablemente porque es una exigencia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que esa narcoreforma, que la demagogia pues no elija a los jueces. En Estados Unidos, un juez de nombre Paul Engelmayer, puesto por el régimen de Barack Obama, desde los tiempos de Obama, ordenó bloquear el acceso a las cuentas del Departamento del Tesoro a Elon Musk, ahora funcionario del gobierno que dirige el Doge. Bueno, pues esto a pedido de 19 fiscales del Partido Demócrata que se cree están ligados al multimillonario George Soros. Algo temen que descubra Elon Musk en el Departamento del Tesoro. Algo temen que se revele. Así como en este momento pues está emergiendo a la luz pública pues todo lo que se ha gastado, todo lo que se ha despilfarrado por parte de la USAID o la USAID. Técnicamente no se necesita de una reforma constitucional para habilitar al Doge, este nuevo instituto para recortar gastos que preside Elon Musk y Ramaswamy, vamos a dejarlo así en su apellido, no recuerdo ahorita su nombre, para revisar todos los gastos que se realizaron durante la administración Obama, Clinton y Bush. Vamos con otra nota. En el Estado de México se realiza la operación Atarraya,
en 20 municipios del Estado de México. El gobierno, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez del partido Morena y su secretario de Seguridad sinaloense, porque vino de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, se cree ligado al Mayo Zambada porque fue secretario de Seguridad en Sinaloa y los secretarios de Seguridad en Sinaloa eran nombrados por el jefe de la mafia, pues acusan que 312 locales, entre los que se pueden encontrar tienditas, estéticas, barberías, bares, restaurantes, pues se habrían dedicado a la venta de droga al minoreo o narcomenudeo. Sin embargo, en un video que está viralizándose en redes sociales, se expone cómo un agente de la fiscalía arroja una presunta bolsita dentro de una estética para acusarlos de pues narcomenudeo. Los dueños de los locales denuncian que la Fiscalía del Estado de México está sembrando drogas para extorsionarlos. Esto se tendrá que esclarecer y probar, ¿no? También, o sea, tanto los de la Fiscalía como los locatarios pues tienen que probar sus dichos. Revela Donald Trump e Elon Musk los gastos que se han hecho por parte de la USAID, uno de los principales aparatos de golpe de Estado e ingeniería social de la masonería de los Estados Unidos. El 2 de febrero de este año 2025, en un aeropuerto, cuando se dirigía a su campo de golf en Florida, Donald Trump declaró que la USAID ha sido dirigida por un puñado de lunáticos radicales y vamos a sacarlos, y entonces tomaremos una decisión. La decisión ya se tomó, es desaparecer esa organización. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, explica en qué se gastaban los fondos de la USAID, 1.5 millones de dólares para DEI en Serbia, que DEI significa diversidad, equidad e inclusión gay y transexual. $70,000 en un musical irlandés de diversidad, equidad e inclusión gay y transexual. $47,000 en óperas transexuales en Colombia, Suramérica. $32,000 en un cómic transexual también en Suramérica, pero ahora en Perú. $472 millones para censurar publicaciones de ciudadanos estadounidenses en Internet a través de la organización Internews Network. $2 millones para cambios de sexo en Guatemala. $6 millones para financiar el turismo en Egipto. $20 millones para un nuevo espectáculo de Plaza Sésamo o Barrio Sésamo en Irak, un país islámico. Este programa ahora también incluye personajes o familias, etcétera, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. $4.5 millones para combatir la desinformación en Kazajstán. Esto quiere decir censura. Por su parte, el multimillonario Bill Gates, el zar de las vacunas, se queja de la administración de Donald Trump diciendo: «Estoy un poco preocupado sobre todo con este asunto de la USAID. Mi fundación», se refiere a la Fundación Bill and Melinda Gates, «colabora con la USAID en la distribución de vacunas. Ojalá recuperemos parte de ese trabajo. Podría haber literalmente millones de muertes», aseguró Bill Gates, cofundador o dueño de Microsoft, ocultando los fallecidos, supuestamente protegidos por su inyección transgénica COVID-19, que no es segura y no es eficaz, insegura e ineficaz. $43 millones se gastó la USAID en una gasolinera en Afganistán de propósitos desconocidos. $1.5 millones para promover LGBT jamaiquinos, o sea, en Jamaica promover la ideología gay. $4 millones para promover la transexualidad entre los serbios. $5.5 millones para promover los derechos homosexuales en Uganda, África. $17 millones para promover la inclusión, la homosexualidad en Vietnam, en el gobierno y en empresas. $25 millones para promover el transporte ecológico en Georgia. $1 millón para fotógrafos árabes y judíos. $8 millones para enseñar a los periodistas de Sri Lanka a evitar hablar el lenguaje binario, es decir, el lenguaje que tiene pronombres masculinos y femeninos, y utilizar un lenguaje que elimina el sexo, según. Más de $122 millones se gastaron por parte de los Estados Unidos y se denuncia que terminaron en manos de organizaciones extremistas o cuasi extremistas. Bueno, atentar contra la identidad sexual de las personas, promover cambios de sexo, tratar de desintegrar la estructura básica biológica de la reproducción y la familia, pues yo creo que sí es algo muy extremista.
El senador Kennedy del Partido Republicano dice que los demócratas están furiosos por el cierre de la USAID, declaró, y han tenido que vivir con una inflación de 20% bajo el presidente Biden. Ellos entienden lo que Musk está haciendo, entienden el gasto pornográfico y el desperdicio del dinero de los contribuyentes. Ahora el señor Musk comenzó con la USAID, que maneja mucha ayuda exterior para el pueblo estadounidense, muy generoso. En nuestro país, ya sabes, cuando estás sin hogar, te damos alojamiento, fin de cita. Declaraciones sarcásticas del senador Kennedy por el Partido Republicano, pues reclamando que la USAID derrochó dinero en el extranjero, en transexuales, en gays, habiendo personas que no tienen casa en los Estados Unidos. Además, se revela que la USAID pagó a más de 6,000 periodistas militantes de extrema izquierda de 700 medios de comunicación internacionales para quienes acaba de acabar el dinero y el trabajo. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que la USAID tiene un problema endémico de negarse a alinear sus proyectos con los intereses de la política exterior estadounidense y dijo que sus trabajadores se están insubordinando contra el gobierno de Trump. 6 de febrero, Trump declara: ¿viste lo que pasó? Encontraron millones de dólares dados a periódicos y supongo a Político, un medio de comunicación estadounidense de extrema izquierda. Dieron dinero de USAID. No tenía nada que ver con nada, pero los estamos atrapando, declaró Donald Trump en una entrevista. Vamos con nuestras siguientes notas en este día 8 de febrero del año 2025. La máxima casa de estudios de México, esta es para mí una noticia triste. Yo me formé en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Dice, bueno, pues la UNAM ha presentado una colección de cuadros blasfemos contra Cristo del pintor mexicano homosexual Fabián Chairés. La colección se titula La Venida del Señor. La venida del Señor es el momento del juicio final, la redención o la salvación de Cristo, que viene en el libro del Apocalipsis, que es un texto profético. Sin embargo, para pues esta secta de homosexuales anticatólicos que se han posicionado de extrema izquierda en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ellos dicen la venida del Señor en una expresión vulgar de la eyaculación de un hombre en una relación sexual. Aseguran que esto es libertad de expresión, presentar a dos hombres vestidos de rojo como religiosos lamiendo un enorme cirio. Pero pues nunca ofenden a Buda, a Krishna, a Osho, a Mahoma. Nunca ofenden esa clase de cultos, de organizaciones. Siempre es todo dirigido su odio contra Cristo. ¿Por qué será? Porque un influencer ha reclamado fuertemente que la Arquidiócesis Primada de México, encabezada aún por el cardenal Aguiar Retes, pues no ha emitido ningún posicionamiento, ningún reclamo por esta serie de actos blasfemos. Vamos a escuchar parte de lo que comenta Armando Saucedo, que da información puntual, una crítica muy puntual sobre este tema. Twitter y me encontré con esta foto que está acá, titulada La Venida del Señor, por Fabián Chairés, ya nada más como anillo al dedo. Pero bueno, mi compadre Chairés, en la Academia de San Carlos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pues está haciendo esta presentación, ¿no? De La Venida del Señor. Hay un brother acá enmascarado como de BDSM, pues dando o explicando la BDSM pues se refiere a que está en lo sádico masoquista, un hombre con una máscara negra similar a la que se puede ver en la película de Pulp Fiction, donde sale Bruce Willis, por poner un ejemplo. De la Venida del Señor y lo que sea que sea. Y el artista, pues, es acá el carnal Fabián Chairés. Fue el que hizo como a Zapata versión LGBT y le aplaudieron y la chica. Y todo eso siendo apoyado por la mismísima Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y después publica esto, cabrón. Ante la intolerancia, creemos en una sociedad donde todos los colores brillan con orgullo. Lo que no somos y somos inclusivos. Bueno, con anterioridad, la UNAM ha llegado a descalificar hasta el Instituto de Investigaciones Jurídicas con tal de quedar bien con el régimen LGBT, narcosocialista, ultraprogresista y bueno, chavista de Claudia Sheinbaum, una representante de la masonería y del sionismo en México. Es sumamente lamentable que la UNAM se preste para esto. Digo, no es algo nuevo.
pero qué lamentable. Y ojo, me queda claro que no toda la gente de la UNAM es así ni piensa así, pero no, man. O sea, no me toques a estos brothers, pero toca todo lo demás y ahí sí no pasa nada. Si quieres que yo quiera andar defendiendo a la Iglesia Católica, güey. Pero este pedo evidentemente es una falta de respeto directita para la gente creyente. Sí me genera bastante curiosidad que sean siempre tan ácidos, tan críticos y como tan necesitados de atacar a la religión católica, pero a ninguna otra. Solo se meten con los católicos, ni con los de la estrellita, ni con los musulmanes, ni con... No se meten con nadie que saben que puede tener una reacción enérgica ante un acto ofensivo como este. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente nota y obviamente me uno a la condena contra las acciones de los directivos, los que administran esa cuenta, los que administran la institución UNAM. Mi comentario sí es un poco fuerte, ácido sobre esta publicación. He referido que, pues, el problema con la UNAM es que ha sido comprada prácticamente por George Soros y por otras fundaciones como la Fundación Carlos Slim, que está ligada también a Eduardo Verástegui, que él se presenta como un líder pro vida, pero la realidad de las cosas es que con esos amigos no creo que pueda ser un líder pro vida. Se descarta por completo, además de su complicidad en las elecciones con Morena, para tratar de sabotear cualquier acción de la oposición, descalificándolos como exactamente lo mismo que Claudia Sheinbaum junto con Jorge Álvarez Maínez de un partido LGBT, y además ligado al narcogobernador de Nuevo León, Samuel García, que hay varios reportajes de Breitbart News que lo relacionan con el Cártel del Golfo, que se encuentra en la lista de organizaciones criminales a erradicar por parte del gobierno de Donald Trump. Bueno, pues vamos a... Lo que pasa es que Alexander Soros es abiertamente un hombre homosexual y tiene por amante a un hombre negro de 2 metros, ¿sí? Entonces, pues él obviamente va a expresar todo su odio contra el cristianismo y contra cualquier credo tradicional que defienda la ley natural. Vamos con nuestra siguiente nota, pues cómo avanza la narcoelección judicial impuesta por Morena, muy mal. Morena impone a Jorge Daniel Wong de la secta pederasta Luz del Mundo como candidato a juez, siendo un pastor, por tanto un ministro de culto, y se denuncia que sería violatorio del de la postura antirreligiosa que impuso Benito Juárez en la Constitución mexicana contra la voluntad del pueblo de México, llamado el artículo 130 de la Constitución. Bueno, pues en ese artículo 130 dice que los ministros de culto no podrán ocupar cargos públicos o participar en elecciones para un cargo de elección federal, de elección popular, quise decir. Entonces, ¿por qué tratándose de un miembro de la secta pederasta Luz del Mundo de Nazón, Joaquín García, detenido en los Estados Unidos por producción de pornografía y abuso infantil, por qué a él sí se le promueve, por qué sí se le permite? Pues porque lo quiere Morena y Morena es corrupción. Creo que es la respuesta más simple, aunque los de Morena han guardado silencio. El republicano Larry Rubin, representante de la America Society, dice que la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte estará condicionada a que no se haga la narcoelección judicial. No habrá TEMEC con jueces de una tómbola como ha venido haciendo Morena. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado plenamente que pues se realice, que se nombre a los jueces, a los candidatos del Poder Judicial, porque ellos respetan el amparo, entonces no nombraron. Sigo viendo que la prensa en México no está atendiendo lo fundamental. Para mí, eso fue lo que pasó el día de ayer cuando Larry Rubin, el presidente de la American Society y también del Partido Republicano en México, dijo que el TEMEC no avanzará si México avanza en la reforma al Poder Judicial. Lo que quiere decir esto es que si Claudia Sheinbaum sigue echando adelante a las tómbolas, las elecciones parciales de ministros, jueces y magistrados, este espectáculo lamentable en el que se festeja el 108 aniversario de la Constitución y no se invita al principal actor de la misma, que es el titular del Poder Judicial, pues entonces, el día de mañana, cuando venga una negociación del TEMEC, nos encontraremos con que Estados Unidos dirá, como esto avanzó y llegó hasta esta realidad, Estados Unidos no seguirá el tratado comercial con México bajo estas condiciones. ¿Por qué? Y
lo dice muy sensiblemente Larry Rubin, porque el empresariado norteamericano no le tiene confianza a el proyecto de poder judicial que están planeando en el gobierno mexicano. Y con justificada razón, porque con eso Morena quiere justificar el robo de la propiedad de estadounidenses, de empresas extranjeras en México y también de los ciudadanos mexicanos. Quieren dejar a todos sin instrumentos para defenderse ante los actos autoritarios del gobierno. Detienen a una inspectora de la USDA. Se llama Phyllis Fong. Ella estuvo manipulando el precio del huevo y de la carne, inventándose brotes de gripe aviar en determinadas granjas y en determinados lugares. Fong ocupó el cargo durante 20 años y esta me parece pues una de las noticias más interesantes, más excepcionales, más destacables en este momento por pues obviamente el carácter de corrupción que puede tener una institución que se supone que debería de velar por la salud. Fíjese lo que hizo esta señora. Con sus informes falsos ordenó el sacrificio masivo de millones de pollos, aves sanas, bajo el pretexto de una falsa gripe aviar. En el año 2024 usó un caso en el estado de Luisiana, Estados Unidos, para justificar medidas extremas, mientras que los CDC difundían las cifras cuestionables. Granjeros de pollo, avícolas, que se opusieron a la matanza de su propiedad, de sus animales, fueron amenazados con multas e incluso ser privados de su libertad. Al negarse a admitir, tras la llegada de Trump, pues Fong fue expulsada del cargo y se le inició una investigación. Y ahora pues ha sido arrestada por manipular los precios de aves de aves y de huevos de aves de corral. Y un video que anda circulando en redes sociales que expone de forma completa lo que son las instituciones de seguridad en México como la Guardia Nacional pone muy mal al gobierno de México al ser exhibido 2 elementos de la Guardia Nacional inhalando cocaína. Policías de la Guardia Nacional que han sido desplegados en la frontera norte de los Estados Unidos fueron grabados desde el interior de un establecimiento pues inhalando polvo blanco a plena luz del día. La nota, el video, se volvió más viral aún con más de 2,000 compartidos, más de 425,000 reproducciones en X, debido a que el empresario mexicano Don Ricardo Salinas Pliego, a través de su cuenta de X, le dio redifusión diciendo: ¿qué están haciendo? Alguien que nos explique o que nos digan si para esto nos cobran impuestos. Policía de la Guardia Nacional polveándose la nariz y lo peor es que Claudia envió 10,000 de estos a cuidar la frontera norte. Los chairos dirán que era Calderón disfrazado. Sí, ese último chistorete pues tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues sigue acusando de todas las cosas que ellos han hecho mal al expresidente de México, Felipe Calderón. El economista Rodrigo Pacheco pues explica por qué es que ha descendido un poco la inflación y que en esta ocasión no es un dato favorable. Una pregunta: ¿por qué Claudia Sheinbaum aumenta el salario mínimo y dice que baja la inflación? Se llama recesión económica o una desaceleración económica que enfrenta México. Además, el empleo formal ha caído en un 32% tan solo en enero de 2025. Y el empleo informal se ubica en un 53% desde diciembre de 2024. Rodrigo Pacheco pues tiene razón en su valoración. Es una recesión, yo les recuerdo, una recesión que ya ha sido reconocida por Citigroup, incluso por la Organización de las Naciones Unidas, pero los medios permanecieron callados. Tampoco ha cedido del todo la inflación. El objetivo de inflación siempre debería de ser 0. El Producto Interno Bruto cumplirá con este 2025 su tercer año de decrecimiento económico. Por eso decimos que estamos en una recesión técnica. Obviamente que esto no lo va a decir INEGI ni tampoco lo va a decir Banjico. Ellos sí publican los datos, pero ¿cómo llamas a esa caída? No lo quieren decir por evitarse problemas con el régimen. Las reformas de Andrés Manuel López Obrador ocasionaron la fuga de más de 400,000 millones de pesos.
pero Claudia Sheinbaum cree que está controlando el discurso a través de las mañaneras, diciendo cosas como estas. Vamos a escuchar lo que dijo. Antes se hablaba de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Aumenta el salario mínimo y baja la inflación. A ver que lo expliquen los neoliberales. Antes se decía que si aumentaba el salario mínimo, impulsaba el salario medio y entonces nadie... Elevar el salario mínimo impulsa el desempleo, la informalidad de la economía mexicana, pero la gente tiene que vivir de algo. En otra información, Enior critica que el gobierno de Donald Trump esta semana pues ha propuesto una oficina de fe, crear una división, una secretaría, hagan de cuenta, dentro de la Casa Blanca dedicada a defender los asuntos de la fe. Sin embargo, la crítica que realizan pues varios influencers es que haya nombrado a una pastora evangélica de nombre Paula White. Una cosa que tiene sus dificultades con nosotros los católicos, porque fundamentalmente nosotros sabemos que no puede existir sacerdotisas. Y además me comentan el historial de la señora White. Dice, divorciada 2 veces, este es su tercer matrimonio. Es una multimillonaria que hizo sus millones vendiendo el infame evangelio de la prosperidad o el dinero neopentecostal. Corrijo, no es evangélica. Vengan a Cristo, Él les dará casas, carros, salud y una buena vida en esta tierra, un paraíso en esta tierra. Por supuesto, sin antes darles grandes sumas de dinero que osadamente llaman semillas de fe. Un verdadero esquema Ponzi, pero de tipo sectario o religioso, que es completamente antiético al verdadero evangelio de Jesucristo y sus santos apóstoles. Hay que recordar que Donald Trump pues, está adscrito a una denominación de credo protestante. Es provida y tenemos muchos puntos en común, pero eso no sería como tal algo que nosotros pudiéramos aplaudir del todo, porque sería mejor que nombrara a un laico católico o pues a un sacerdote para ese cargo, ¿no?, de la oficina de la fe. También Enior declara que esta señora es reconocida por sus opiniones sionistas, lo cual es traicionero a Cristo, considerando que los judíos aborrecen a Cristo, y sobre todo los sionistas, que son los fundadores del Estado de Israel. Bueno, dice, sionista hasta la médula, cree que los judíos son el verdadero pueblo de Dios, que no tiene necesidad de venir a Cristo Jesús, que ellos ya son salvos. Entre otras enseñanzas heréticas ha dicho que enseña que los cristianos deben de aprender de los judíos, no convertirlos a la fe cristiana. Difícil encontrarás un mayor fraude y hereje como esta señora. Sin embargo, ha sido una asesora espiritual de Donald Trump durante largo tiempo, dice. El Consejo Asesor Evangélico durante la campaña de 2016 fue ella. En el segundo mandato ahora le da una oficina de fe en la Casa Blanca. Que se escuche claro y fuerte. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el santo depósito de Cristo. Tampoco encontramos que pues tenga una animosidad o una belicosidad contra los católicos, vamos a decir. Aunque sabemos que todos los protestantes deben de tenerla. Número 1, las mujeres no son obispos, de hecho se les prohíbe tajantemente. 2, mucho menos divorciadas, claro. 3, peor que eso, este es un engendro antievangelio. Aquel que dice, te daré toda la gloria, las riquezas, las naciones, si te postras y me adoras, pues a mí me han sido entregadas, saben quién lo dijo, ¿no? Lo dijo el maligno, Lucas 4, del versículo 6 al 7. El falso evangelio de los anticristos han sido advertidos. Bueno, yo creo que lo innovador, mi comentario es que lo innovador es la creación de esa secretaría, la creación de esa oficina de fe. Ahora bien, si Trump está nombrando a esta señora, pues veremos cuál es su desempeño, ¿no? Yo no dudo que podamos hacer extensiva una queja o un llamado de atención, pues para que se revise este nombramiento. Y para finalizar, una nota muy importante, pero muy importante, relacionada con las últimas acciones del FBI contra los cárteles de la droga mexicanos. El Chapo Isidro es uno de los narcotraficantes más ricos de México y también uno de los menos conocidos. Uno de los menos conocidos que está ligado al Mayito Flaco, al hijo de Ismael El Mayo Zambada, que está detenido, fue arrestado en los Estados Unidos. Bueno, pues el FBI lo acaba de incluir
recientemente en la lista de los más buscados por las autoridades de Estados Unidos. Al Chapo Isidro se le relaciona directamente con haber financiado la campaña de Rubén Rocha Moya, el narcogobernador de Sinaloa, que también financió a su vez la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo. Se cree que a través del líder de la Unión Ganadera, Faustino Hernández, quien fue asesinado el 30 de septiembre de 2024, el último día de gobierno de López Obrador oficialmente. El nombre real de este señor es Fausto Isidro Mesa Flores y se le relaciona sobre todo con los políticos de Morena. Permanece fiel al Mayito Flaco en la guerra entre los Chapos y los Mayos, que ya contabiliza más de 1,700 asesinatos violentos en los últimos 5 meses de narcoguerra. Esta denuncia ha sido retomada por el político panista de oposición Federico Dorin. El gobierno de Estados Unidos ha señalado que existe una alianza intolerable entre los narcogobiernos de Morena y el crimen organizado. El mejor ejemplo, sin duda, resultó ser Rocha Moya. Hace unas horas, el FBI decidió poner en la lista de los 10 criminales más buscados de todo el mundo a Fausto Isidro Mesa Flores, que es el que reconoció Jocelyn Hernández Jiménez, que se encargaba de dar las maletas del narco a la campaña de Rubén Rocha en las reuniones con Américo Villarreal, el hoy gobernador de Tamaulipas. De ese tamaño habrán sido las componendas, las maletas, las aportaciones del narco y las complicidades entre los Chapos, los Mayos y Rubén Rocha, a quien ahora el 62% de todos los sinaloenses quiere correr del gobierno. Y está tan metido el narco en el gobierno de Sinaloa que se ha detectado que el concuño de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los chapitos, que responde al nombre de Lázaro Gambino Espinosa, trabaja con ¿quién creen? Con Rubén Rocha. Así es que no es que pacte con el narco, no es que sea el gobernador del narco, no es que le haya recibido dinero al narco, es que gobierna de la mano del narco. Fuera Rocha. En efecto, las manifestaciones de las personas vestidas de blanco exigiendo la renuncia de Rubén Rocha Moya es precisamente porque recientemente fueron asesinados menores de edad por los narcotraficantes, y esto parece no importarle al gobierno federal encabezado por Sheinbaum. Una noticia francamente desagradable es que en Michoacán, estado gobernado por Morena, en el municipio de Queréndaro, ingresó con violencia una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Asesinó 3 policías, levantaron a un número indeterminado de personas, hicieron huir al edil y a otros policías, pues mejor desertaron al temor de tener que enfrentarse con estos criminales. Esto pasó recientemente el 7 de febrero, ayer, y se puede ver cómo asaltan las casas durante la noche. No hubo ninguna participación de las fuerzas federales en detener este abuso. Las personas únicamente pueden encerrarse en su casa y tratar de evitar que ser vistos por los narcotraficantes, que están fuertemente armados con rifles de asalto, incluso de calibre y potencia superior que las del ejército. El día de hoy el periódico El Universal tiene como portada: se disparan detenciones de migrantes en México, pasan de 277.794 en enero y agosto de 2023 a más de 719.690 en este mismo periodo pero de 2025, como parte de las exigencias de Trump para continuar el negocio con México, el comercio con México sin aranceles del 25%. Únicamente bajo amenaza, entiende alguien como Claudia Sheinbaum. Sheinbaum dice a Estados Unidos que inicien por su país en la lucha antinarco.
Lo que no comunican hoy los periódicos, los principales comunicadores, es que Claudia Sheinbaum no le dice esto a Donald Trump, no le dice esto al gobierno de los Estados Unidos. Lo que dice Claudia Sheinbaum en su conferencia no se considera una comunicación oficial entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Sheinbaum es completamente incapaz, por cobardía, de decirle algo así a Donald Trump. Además, con las imágenes que hemos visto, creo que queda claro que el problema reside, un problema mayor, un problema de ingobernabilidad o falta de gobierno, que se dice estado fallido, pues ocurre en México. El dólar estadounidense supera los 21 pesos con 7 centavos, que en realidad son los 21,070 pesos mexicanos. Se encarece la gasolina. Tiene en enero un alza, un gasolinazo, un incremento del 7.7%, comunica Tlaloc Fuga. Al comenzar 2025, el precio de la gasolina regular aumentó en un 7.7%. Fue la mayor alza en noviembre de 2025, desde noviembre de 2025, según dio a conocer INEGI. Expertos relacionan el incremento con las cotizaciones internacionales y la depreciación del peso mexicano ante el dólar estadounidense. Además que la inflación se mantiene en 3.6%, no ha cedido como pues ha presumido también Sheinbaum. Una imagen de un hombre triste, pues dice: termina el sueño a la orilla del río Bravo. Carlos Gómez salió de Guatemala con la ilusión de cruzar la frontera y tener una mejor vida en los Estados Unidos, pero se ha endurecido la política migratoria. Pues mire, ese era un sueño malvado, porque había soñado burlarse de las autoridades e ingresar ilegalmente a otro país para trabajar ilegalmente en los Estados Unidos. Esos sueños no van a terminar en algo bueno. Con todo respeto lo digo. Periódico Excelsior. Facilitan pagos al fisco. Bueno, pues ellos van a decir que lo facilitan porque quieren el dinero. Sheinbaum programa arranque en marzo. Dará créditos con bajo interés a los productores, campesinos, pescadores, agricultores. Pues ella va a seguir con sus proyectos de compra de votos. Prohíben el nepotismo, pero solo en periodos consecutivos. Bueno, pues el periódico Excelsior, o al menos el periodista Andrés Mendoza y Atalo Mata Otón, se hacen eco de lo que habíamos estado comentando sobre que pues el nepotismo va a seguir. Claudia Sheinbaum, que le hizo una ofensa a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, porque no la invitó al 108 aniversario de la Constitución Socialista y Masónica de 1917, destructora de México, pues ahí aprovechó para decir que no iba a haber nepotismo, que había lanzado una reforma para acabar con el nepotismo. Pero resulta ser que nada más aplicará, o sea, solamente aplicará que no se puedan heredar los cargos cuando haya un intermediario, un inter, entre el cargo y otro. Quiere decir que Sheinbaum viene a hacer ese inter para que el hijo corrupto de López Obrador pueda ser presidente de México. Quieren imponer en la presidencia a Andy López Beltrán y se sospecha que en esto está también ayudando Sandra Cuevas y Eduardo Verástegui, que se disfrazan como provida, pero lo único que hacen es exigir partir el voto de oposición para favorecer a Morena. Además se prepara a crear más partidos políticos para destruir el voto de oposición, junto con Movimiento Ciudadano o Movimiento Naranja, que es un partido vinculado al Cártel Jalisco. Amplían la vigilancia en ambos lados de la frontera, dice el órgano oficial de propaganda de Morena. Casi 11,000 deportados desde el 20 de enero pasado. Trump empiece en su país el combate de los cárteles de la droga. Pero Sheinbaum no se lo dice en un comunicado oficial. Muy cobarde, lo dice en su conferencia para que los mexicanos piensen: ella está plantando cara, ella está desafiando a Trump. Niega gobernadora de Morelos tener una relación corrupta tras haber ordenado la destitución del fiscal. El fiscal ordenó que se desaforara al corrupto Cuauhtémoc Blanco, exgobernador del estado de Morelos, acusado de robarse más de 70,000 millones de pesos, de haber intentado violar a su media hermana y además de tener nexos o negocios con el crimen organizado. Por eso es que quitan al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. ¿Se desacelera la inflación? Es lo que dice la jornada. Pues no, se mantiene en 3.6%.
1 millón de niños en Gaza sufren de traumas psicológicos por la guerra. Bueno, muchas personas sufren de traumas psicológicos y lo que a mí me asombra es que el panfleto La Jornada, propiedad de Morena, no quiere reconocer que los niños están traumatizados, que están desarrollando conductas anormales en México por la narcoviolencia. ¿Cuántos niños están viendo los asesinatos en las calles, en las noticias? No le interesa a Morena, no le interesa a la presidente. Milenio, Rushdie y Wolverine, me regeneró y me recupero. A charla entre caminatas el escritor pues habla sobre su vida después del atentado en que le han lesionado un ojo. Él escribió los versos satánicos en que revela pues un pasado muy oscuro del falso ídolo Alá y del falso profeta Mahoma. Pues revela, entre otras cosas, que era un culto politeísta. Turismo ufológico, el destino que decide creer. Bueno, pues hay muchas personas que viajan, si no mal recuerdo, a lugares como Nevada, a Utah, al estado de Utah, para buscar cosas, sobre todo relacionadas con ovnis. Sheinbaum llama a Estados Unidos a empezar contra sus cárteles de la droga. Pues esa es una falsedad. También el Milenio está equivocado porque no hay ninguna comunicación oficial. Sheinbaum no le ha pedido al gobierno de Donald Trump, ni por error, tal circunstancia. Eso simplemente lo dice aquí, pero no se atreve a decírselo en su cara al presidente de los Estados Unidos. Dominicana se venga de los charros y se lleva el título. Cuando habla de República Dominicana y de un partido de béisbol. Acuario de Mazatlán entre los finalistas en un concurso arquitectónico de los más bellos del mundo. Un joven es asesinado frente a la clínica número 36 del Seguro Social del Instituto Mexicano en Infonavit Humaya, esto en Sinaloa. La narcoviolencia continúa con sus más de 1,700 asesinatos. En El Sol de México, descarta a Cuauhtémoc Blanco pedir licencia como diputado para responder por sus muchos delitos. Quiere el fuero político para que no lo puedan procesar. De todas formas, la fiscalía está bajo el control de la corrupción de Morena y no lo van a procesar. El exgobernador de Morelos, por el partido narcotraficante Morena, está acusado de intento de violación. Blanco, diputado federal, exfutbolista del América, dijo que no pediría licencia y que dará la cara frente a las acusaciones, claro, pero sin ser investigado, sin poder ser enjuiciado. Aquí estoy dando la cara y le voy a seguir dando ante todas las acusaciones porque ya estuvo bien de que me agarren como piñata, fue lo que dijo el exgobernador, uno de los peores del estado de Morelos. Instalan en 2 meses 140 albergues provisionales el Instituto Nacional de Migración. Cierran el paso a los migrantes en Ciudad Juárez. Autoridades mexicanas y estadounidenses reforzaron un operativo espejo para evitar el cruce de migrantes irregulares. Diario de Yucatán. Demolición judicial. Reitera que el Ejecutivo Federal quiere controlar el sistema de justicia. La independencia de los ministros y jueces se pierde. Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, conocido como ICAM, por sus siglas en español, criticó la reforma al Poder Judicial y afirmó que representa la demolición absoluta del sistema de justicia para colocar a personas cercanas a Morena. En un encuentro informativo de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos con sede en el Colegio de Abogacía de Madrid, Pueblita advirtió que la reforma es una movida armada para disolver el Poder Judicial a fin de convertirlo en una adenda del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente, que encabeza Sheinbaum. Esto dijo en su ponencia. Dijo que es un riesgo a la independencia judicial, vulnera la independencia judicial, deja al Poder Judicial, a los jueces, bajo la influencia de políticos. Eugenio Ribón, decano de abogados madrileños, respaldó la preocupación de Pueblita y recordó que en 2024 el ICAM emitió una aclaración institucional expresando su profunda preocupación por la reforma.
Ayer mismo el INE aprobó un procedimiento para sortear las candidaturas a jueces de distrito y magistrados del circuito en 15 estados de la República Mexicana. Estalla huelga hotelera. Trabajadores exigen un aumento del 30%. Esto en Yucatán. Los aranceles impactan lucha contra la inflación. Bancos centrales deben de actuar, dice Agustín Carstens, gerente de Banco de Pagos Internacionales. Advirtió que la incertidumbre comercial y la posible imposición de aranceles a México afectan el combate a la inflación. Pues más bien lo que ha generado inflación es el despilfarro que se ha hecho de recursos públicos, la demagogia de aumentar el salario mínimo, pero Carstens, como ya forma parte de uno de estos organismos internacionales, no va a dar opiniones severas tampoco contra la corrupción de Claudia Sheinbaum. De hecho, yo creo que Carstens siempre fue más o menos cercano, ¿no?, a esta clase de intereses. Vamos con nuestra siguiente nota, ¿no? Ya no tenemos ninguna otra nota. El Informador quizá y el periódico AM, pero el único que vale la pena destacar sería tal vez La Prensa. Niega todo. El diputado federal Cuauhtémoc Blanco asegura que no necesita protección de nadie, pero no quiere perder el fuero político. Entonces sí que necesita la protección. Caos en la México Querétaro. Protestan los vecinos de la colonia Fimesa 1, Fimesa 2 y Fimesa 3. Están enojados por los cambios de nomenclatura, el nombre de su colonia, que López Obrador ordenó que se llamara Colonia Cuarta Transformación y le puso a una calle Me Canso Ganso y a otra calle le puso Los voy a acusar con sus mamás. Es lógico que esté muy molesto pues por este abuso que ha cometido el gobierno de Morena, porque ahora resulta que sus escrituras, como tienen otro nombre, como era la colonia Fimesa, pues ahora ya no son válidas. Bueno, pues en el estado de Guanajuato, un crimen que que conmueve a todos, como el que recientemente ocurrió también en Puebla, en que criminales dispararon contra la cabeza de un bebé de 9 meses de nombre René Emiliano, que fue asesinado en un asalto en una carretera en un estado gobernado por el partido Morena. Bueno, pues ahora ocurrió esto en Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional. Encontraron el cuerpo del menor que estaba desaparecido, tenía 12 años de edad, su nombre, Mateo Santiago Ramírez Martínez. La búsqueda ha terminado en tragedia, lo encontraron en un terreno baldío con un disparo en la cabeza. Esto en una zona del Cerro de Lagos de Moreno, cercano a Jalisco. De acuerdo con los indicios recogidos por los peritos, el niño fue privado de la vida alrededor de las 2 de la mañana. El presunto responsable ha sido identificado como el doctor, un médico, Cristian Augusto. Se encuentra recibiendo atención médica tras atentar contra la vida con un arma de fuego al verse acorralado por las autoridades en una vivienda ubicada en calle Vía Oreto de Villas de Palermo Residencial, cerca de la zona de El Mirador y Vista Esmeralda. Con ayuda de las cámaras del C4 y otras particulares, se pudo constatar que el martes 4 de febrero, Mateo se dirigió al consultorio médico del doctor Cristian Augusto Jafet Gómez Villalpando, ubicado en avenida Manuel Austri, esquina con la calle Jalisco, de la colonia Chapalita, donde se presume que estuvo privado de la libertad desde la noche del martes hasta el jueves. Pues se desconoce cuál es el móvil de algo tan horrible hecho por el médico. Detienen al médico, revela la ubicación de donde había pues dejado el cuerpo del menor. Los balazos lo dejaron herido, pero ni siquiera inconsciente. Dice que los oficiales le habrían disparado porque él accionó su arma primero. Entonces, una de las balas le dio en la pierna izquierda y otro a la altura del pecho. De acuerdo con la versión del municipio de León,
también intentó agredir a los agentes que acudieron a capturarlo. Las autoridades cercanas a la investigación revelaron que en ese momento Cristian reveló el lugar donde había terminado con la vida de Mateo y que fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Allí quedó en calidad de detenido hasta que complete su recuperación para luego ser procesado. Conseguida la información, las autoridades de la Fiscalía de Jalisco fueron alertadas de dónde se podría encontrar el cuerpo, a 16 kilómetros de Villas de Palermo, rumbo a la carretera León Lagos de Moreno. Minutos antes de las 2 de la tarde se reportó el hallazgo cerca del fraccionamiento Valle de los Reyes, Jalisco. Al analizarlo confirmaron que se trataba de Mateo Santiago. El menor estaba cerca de un poste de concreto y arbustos cubiertos por tierra, pues presuntamente Cristian no logró enterrarlo por completo. Aparentemente terminó con la vida de Mateo con un disparo en la cabeza. El camino es angosto, lleno de piedras y terracería de tierra. Los costados está cercado con alambre de púas y troncos de madera, ubicado a 1 kilómetro con 200 metros al fondo de una carretera del León a Lagos, apenas alcanzable a distinguir. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Es la pregunta, ¿no? Los expertos en ciencias forenses revisan el cuerpo y pues ¿por qué actuó de esta forma vil, de esta forma injustificable el médico? Hay rumores, ¿no? Hay rumores de que se trataría de un caso de abuso sexual. Por último, el periódico Reforma asegura gobernadora que hay más denuncias contra un diputado. Aprietan en Morelos a Cuauhtémoc Blanco y al fiscal. Afirman que utilizó Uriel Carmona el desafuero como un chantaje. La gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, negó ser protectora de la corrupción de Cuauhtémoc Blanco, pero pues ella es la que emprendió el desafuero contra el fiscal. La sustitución de Carmona, avalada por el Congreso dominado por Morena, pues dice otra cosa. En la conferencia de prensa de del Palacio de Gobierno Estatal, la gobernadora explicó que Carmona lanzó la petición de desafuero porque iba a ser destituido de todas formas. El fiscal se sintió atrapado cuando supo que nosotros íbamos a tener mayoría en el Congreso y eso fue su salvavidas que trató de usar él. Una forma de presionar y es muy su estilo hacerlo porque esa denuncia contra Blanco la tenía desde 2023. Su obligación era hacer denuncia desde entonces. Bueno, ahí hay algo de sentido porque ciertamente que estaba Carmona y no hacía nada contra Cuauhtémoc Blanco. O sea, se tardó mucho y ahora que intentó hacerlo, pues lo destituye. Va a la Fiscalía General de la República contra jueces por frenar reforma judicial. Es la persecución política que les comentaba. Desacelera la inflación, sigue en 3.6%, no es cierto. Afecta cierre de la USAID a proyectos de México, dice Rolando Herrera. ¿Qué proyectos que tenía la mafia de la USAID en México? Donald Trump pues desaparece esta organización delictiva, prácticamente delictiva, y dice que mucho dinero de la USAID se encontraba en lo que se ha denominado equivocadamente la implementación del programa de compra de votos de sobornos en provincia, en zonas rurales, conocido como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que era dinero también entonces de los estadounidenses para garantizar que los mayores de 18 años se puedan drogar, consumir alcohol, no trabajar y no estudiar y recibir más de 8,500 pesos cada 2 meses. De acuerdo con datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, la USAID destinó $58.4 millones a 75 iniciativas de programas asistencialistas, compra de votos para Morena, proyectos de investigación y capacitación, así como la entrega de bienes y de transferencias de recursos. Recordar que también el gobierno corrupto de Joe Biden le estaba dando $2.28 mil millones a Claudia Sheinbaum para destruir a México. O sea, tanto al gobierno de López Obrador como a Claudia Sheinbaum
les daba regularmente 2.28 mil millones de pesos para seguir comprando el voto y destruir México, o sea, perjudicarnos a nosotros y que ella pudiera seguir fortaleciendo toda esta destrucción institucional que hemos visto, como la desaparición de los 7 organismos constitucionalmente autónomos, la destrucción del Poder Judicial, la militarización de México, todo pagado por Biden, pero fíjense, tan en silencio. Por ejemplo, una iniciativa que se ve afectada es Comunidades Prósperas y Sostenibles, un proyecto de compra de votos que está empleando Morena desde el año 2024 y que era pagado por $6 millones de la USAID. Estaba enfocado a promover supuestamente desarrollos sostenibles agrícolas, pero la verdad de las cosas es que es compra de votos. Otro programa afectado del narcopartido Morena es Enfoque Comunitario para la Reinserción, cuyo objetivo era colaborar en la reducción de la violencia juvenil y promover la reconciliación social. Eso oficialmente, nosotros no sabemos exactamente qué puede hacer eso, porque algunos de los programas de Morena se pueden llamar como becas a la delincuencia organizada. Y bueno, amigos, pues es así como estamos llegando al fin de una emisión más de este programa de radio, en esta ocasión disponible también en ebooks principalmente, donde se puede también retomar la comunicación. Les recuerdo que pues los números para donar son los siguientes: número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Esa es la clave internacional para los donativos: 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Y para los donativos nacionales, pues está mi cuenta, por ejemplo, en Banco Azteca es 8802 1302 1588 61. Cuenta en Mercado Pago 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Cuenta en BBVA 045 540 46 22. Recuerda que todas tus aportaciones sirven para mejorar este programa. Y bueno, ya para cerrar con nuestro programa, vamos con el momento más importante, que es la oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que caigan, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar, gracias a Dios que también escuche nuestras oraciones. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Cerramos con el programa de este día, 8 de febrero de 2025. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.